en tus manos, con Elizabeth Alcerro. Los comentarios de este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa El Destino en tus manos. Gracias de verdad por preferirnos, gracias porque sabemos que llegamos a sus hogares todos los días, martes y miércoles, así que gracias por preferirnos. Buenos días, amable audiencia, así que hoy tengo el gusto de presentar a Ana Laura Arroyo, CEO de Grupo Impacto México, que vamos a tocar un tema muy importante, ya que estamos a unos pasitos de entrar a nuestras elecciones y ella nos trae la veracidad de las encuestas. Ana Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Mucho gusto, Beatriz, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Qué bueno tenerte por acá. ¿Y mexicana? Mexicana de nacimiento, amiga de Guatemala. Aquí estamos. Guatemala para nosotros es importantísimo, somos sus vecinos. Y estoy viendo que el tema electoral ahorita está muy caliente y muy interesante. Para platicar tenemos muchísimo. ¿Quién es Ana Laura? Yo soy consultora desde hace más de 15 años en la consultoría que tenemos, se llama Grupo Impacto. Nos dedicamos a hacer encuestas electorales en México y también hemos ido a otros estados, a otros países de Latinoamérica a levantar encuestas, información. Ah, ok. ¿Desde hace cuánto tienes tú la experiencia en una firma como esta? Bueno, incluso desde que yo era pasante en la escuela, empecé a trabajar en una firma que hacía lo que hoy hacemos. Más tarde, muchos años más tarde, salí de trabajar en donde aprendí a hacer la mayoría de las cosas que hoy hacemos en Grupo Impacto. Y fundé Grupo Impacto y tenemos más de 15 años viviendo para México y para otros países de Latinoamérica. O sea que sí podemos decir que hay experiencia. Sí, claro. Lo que tú nos vienes a hablar el día de hoy. Es lo mío. Yo desayuno, como y ceno encuestas. Encuestas. Así es. ¿Qué metodología se usó en el estudio realizado en Guatemala? Porque como yo decía al inicio, tú eres mexicana, ¿verdad? Primero, ¿qué te motivó a venir a Guatemala y poder querer conocer cómo se manejan las encuestas o realmente venir y decir, bueno, voy a llegar a Guatemala para realizar una encuesta y que el pueblo de Guatemala realmente se dé cuenta del proceso que se está llevando y quiénes de verdad van a la cabeza? Bueno, en primer lugar, Guatemala para nosotros es importante, como te decía, somos vecinos. Nosotros siempre tenemos un calendario electoral de las elecciones tanto en México como en Latinoamérica. Y bueno, este año es un año importantísimo para los guatemaltecos, entonces siempre hemos levantado en países como por ejemplo Venezuela. A mí me tocó medir la campaña de Maduro contra Capriles. Fueron momentos, eso fue en el 2014 y bueno, una situación muy interesante y muy compleja. ¿Y cómo te fue? O sea, ¿tu encuesta ayudó? ¿Tu encuesta fue real? O sea, ¿sí en Venezuela? O sea, claro. ¿sí quedó la persona que en tu encuesta? De hecho, tuve muchos problemas porque en nuestra encuesta la intención de voto era favorable para Capriles y en ese momento a Hugo Chávez y al partido pues no les gustaban esos resultados. Por supuesto. De hecho, me prohibieron regresar a Venezuela. Ah, ok. Fue muy complicado, pero pues a mí me da gusto que hayamos podido ayudar. En ese momento decir la verdad era muy importante, como lo es importante ahorita para Guatemala también, ¿no? Totalmente, como en todo país. Como en todos lados, elecciones, todo país. Porque la verdad lo que estamos viviendo últimamente y mundialmente es bastante fuerte. Sí, claro. Si hablamos del tema de corrupción tendríamos muchísimo de qué hablar, ¿verdad? Pero hoy estamos hablando de otro tema que son encuestas. Así es. Entiendo que para los guatemaltecos es difícil. Desde que estoy aquí me han enviado más de 4 encuestas diferentes. Sé que no hay confianza en las encuestas. En cuanto a la nuestra, yo te puedo decir que diseñamos metodologías y todo el diseño de la encuesta, del cuestionario, tiene que ir al Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral es un órgano, una organización que es fuera del gobierno y que vigila que lo que hagamos sea legal y sea correcto. Entonces, en el caso de esta encuesta, yo les diría y en todas las encuestas, que visiten la metodología para ver en dónde se levantó, a quién se le preguntó. Yo les digo siempre que hacer una encuesta es como hacer arte y ciencia porque es multidimensional. O sea, se le tiene que preguntar a todo ser o ciudadano representativo de la sociedad, en este caso, por ejemplo, de Guatemala. Ok, tú hiciste la visita y encuestaste a cuántas personas. ¿La muestra a cuánto equivale? Hicimos 900 entrevistas en los
22 departamentos de Guatemala. ¿Por qué 900? Porque a veces me dicen, ¿por qué 900 si son...? Eso te iba a preguntar, ¿por qué 900 si aproximadamente hay 9 millones de empadronados? Exacto, y la gente dice, es muy poquito, y también dicen, a mí ni me preguntaron, ¿no? O sea, son ciertas o son reales. La estadística, que es el fenómeno matemático que mide los fenómenos sociales, tiene herramientas, como son ciertas fórmulas, para determinar cuál es el número adecuado de gente que se le necesita preguntar o investigar sobre algún tema para que sea real. Entonces, con 900 entrevistas, nosotros tenemos un 95% de confianza en los resultados y un 3.27% de margen de error. Yo les he dicho que es el margen de error, pues justamente es un margen... ¿Cómo se mide el margen de error? De acuerdo al número de entrevistas que formulas en la muestra, por ejemplo, si son 1,200 entrevistas, 1,000 o 900, el resultado que te arroja esta fórmula que te digo matemática es de 3.27. En el caso de la encuesta que yo estoy presentando aquí en Guatemala para ustedes es de 3.27%. Ana Laura, una pregunta. En Guatemala tenemos un dicho que dice justos pagan por pecadores. Recientemente salió en redes sociales una persona de México hablando sobre una candidata favorablemente, ¿verdad? ¿Qué me hace a mí poder decir que tú, y perdón que te lo diga, ¿verdad? Pero te estoy entrevistando en ese momento y el pueblo de Guatemala quiere veracidad. ¿Qué me hace a mí pensar que tu encuesta es verídica? En primer lugar, lo que te decía, yo no puedo dar un resultado si no pasan por el Instituto Nacional Electoral de mi país. Y este es un órgano que nos audita y certifica que lo que digamos es verdad. ¿Qué es lo que nos falta en Guatemala? Les recomendaría ampliamente que existiera. Eso ha regulado mucho las elecciones en mi país, en México, porque incluso las empresas que no cumplen con estos requisitos que piden, nos ponen unas multas impresionantes que tendríamos hasta que cerrar la consultoría, ¿no? Y eso pues no tendría caso que yo viniera a arriesgarme aquí a Guatemala, cuando gracias a Dios, tenemos mucho trabajo en México y hay un órgano que nos regula. Exacto. ¿Cómo se tabuló el levantamiento de la información? O sea, ya nos contaste que lo hicieron persona a persona. Es una encuesta hecha casa por casa. Casa por casa. Es presencial. Esto nos permite también tener todavía más precisión en la información. Determinamos hacerla más del 40% en territorio rural y el otro 60% en territorio urbano. ¿Por qué? Pues porque el peso electoral es diferente en cada uno de los lugares. 50% hombres, 50% mujeres. Yo les recomiendo que entren a nuestra página de internet. ¿Nos puedes dar tu página? A que vean toda la metodología completa, porque te podría hablar media hora de la metodología. No, es muy vasta. Pero bueno, nuestra página es www.gii360.com.mx. Estamos en Facebook. ¿Lo puedes repetir, por favor? www.gii360.com.mx. Ahí pueden consultar los datos. De hecho, se los recomiendo. La encuesta que levantamos tiene... Para los medios la preparamos de 10 slides, pero es mucho más larga, ¿no? Preguntamos cosas como con quién confía más, obviamente intenciones de voto, pero está ahí para que la consulten, la pueden descargar y pues ya está. Guatemala está cansada de manipulaciones. Yo soy la voz del pueblo en este momento. Estamos cansados de que se presenten encuestas favorables a ciertos partidos políticos, ¿ya? Me gustaría mucho que tú nos explicaras en pantalla, si nos pudieran poner la primera diapositiva para que pudiéramos ver y las personas o la audiencia que están en este momento con nosotros, pues tú les puedas explicar. Estos son los resultados es uno de los slides de los resultados de mi encuesta, la encuesta que les trajimos y hemos presentado a medios. Está en primer lugar Suri Ríos, ahí como lo ven en la pantalla, seguido Carlos Pineda, Sandra Torres está en tercer lugar y Edmond Muleda en cuarto. Ahí otros representa todos los 18 partidos que tienen sus candidatos presidenciales y solamente abarcan un 13% de la intención de voto. Es muy poquito. Es poco. Y el 6.4 estaba viendo no van a votar. Es que no piensan votar por ninguno. ¿No? Ningún candidato de los 20 y tantos que hay les convence. Pero bueno, vemos que es un porcentaje más chiquito y no sabe aún que estos son los indecisos. Alguien que todavía no se decide por algún partido candidato, es casi un 5% de la intención de voto. Aquí, lo que yo les presento, pues está Suri Ríos en primer lugar, Carlos Pineda en segundo y Sandra Torres en tercero. ¿No? Esto pasa mucho cuando hay muchos candidatos. Realmente se vuelve una elección de 3 o 4 que son los más conocidos y los más populares también, los más populares. Claro. Ahora que no está el candidato Carlos Pineda,
¿Cómo se manejó la encuesta? La semana pasada nosotros Ajá. estábamos entrevistando aquí en Guatemala. Solo quisiera preguntar si tenemos en pantalla. Aquí está. Ujú. Ahí tenemos ya en pantalla. Ujú. Ok, ¿regresamos? ¿Qué hago? No, tú dime. Ajá, Ok. tú dime. La semana pasada, justo Ujú, cuando ujú. estaba en duda si el candidato Carlos Pineda seguía o no seguía en la contienda Ujú. por el Tribunal Supremo, estábamos levantando. Entonces decidimos integrar la pregunta de justamente qué pasaría si Carlos Pineda no compitiera. Ujú. Y aquí vemos en pantalla, son los resultados que tenemos. Y entonces ahí cambiaría un poco la redistribución de los Claro. datos, aunque te Ujú. voy a decir ahorita, esto de ninguno es muy interesante, pero estaría en primer lugar Suri Ríos con un 27%, casi un 28%, Sandra Torres y Edmond Mulet. Así sería primero, segundo y tercer lugar. Por otros, fíjate que esta redistribución del voto no le sirve a los candidatos más pequeñitos, sino se redistribuyen entre los tres primeros. Y Ok. ninguno, la gente que contesta no votaría por ninguno en este momento, Ujú. Y que es alto el porcentaje. es muy alto, porque son gente que probablemente pensaba votar por el Partido Prosperidad Ciudadana y Ajá. por Carlos Pineda. Y ahorita con esta resolución no necesariamente van a decir, pues me voy con otro partido y Ujú. candidato. Aún no tienen claro qué hacer. Exacto, y por el Ajá. momento dicen ninguno. Esto nosotros le llamamos que es el voto duro de los partidos y de los candidatos, ¿no? Ok. Es alguien que está muy decidido a votar Ujú. realmente por ese candidato, y si no estuviera en la boleta, pues obviamente no tengo que irme con otro en este momento, no lo sé, no votaría por ninguno. Esa es Ok. una respuesta mucho más obvia. Conforme pasen las campañas, si se define o no se define que Pineda regresa a la contienda o no está, vamos a ver una redistribución de los votos. Probablemente muchos de este porcentaje del 21% que dice que por Busque ninguno, otro partido. exactamente, Ujú. busque otro Otra- partido, ajá, otro candidato. otro candidato. Por el momento nos contestan que la redistribución sería Suri en primer lugar, Sandra Torres en segundo lugar y Edmond Mulet en tercer lugar. Ok, también tenemos y vimos en tus encuestas una sobre alcalde municipal, Sí, ¿verdad? así es. En la metro. Entonces, tal vez la diapositiva también que tenemos en las alcaldías. ¿Estas muestras también fueron 900 muestras? ¿Fueron En las la mismas? capital solamente levantamos 400 entrevistas, Ok. casa por casa. Aquí el margen de error es lo que cambia. Por ejemplo, el ¿Cuánto margen margen de error hay? es 4.9%, casi 5%. Casi 5%. ¿No? Ok. Entonces, de todos modos, nuestros resultados es una amplia distancia entre Ricardo Quiñones, que es el primer lugar, Ok, y que es el bastante, segundo ¿verdad? lugar, ¿no? Que es Roberto González Ajá. Canela tiene el 17%, y después Antonio Cano, Tono Coro Ujú. tiene 16%. Aquí me llama la atención que vemos que incluso la pelea está más competido el tercero con el segundo lugar Sí. que el primer lugar, que hay Ajá. 20 puntos de diferencia, es Sí, muchísimo. es bastante. Y a casi un mes de campaña es muy difícil que se remonten estos porcentajes. Exacto, exacto. Ahora bien, hoy salió una encuesta. Quisiera que me hablaras porque la verdad me dejó como pensando y realmente ¿a quién le creemos? Yo sé, en las campañas siempre pasa eso, Ujú. le llamamos incluso la guerra de encuestas. No Ujú. solo pasa en Guatemala, pasa en otros países, se los aseguro. En México, esto que te digo que pasó este órgano regulador ha ayudado muchísimo a que esto se quite. Y hoy en la mañana estaba yo arreglándome rapidísimo para venir aquí y me mandan un WhatsApp y me manda Mariano Rayo, que estuve con su programa ayer, me dice, oye, acabamos de presentar tu encuesta y ve esta. Y entonces empiezo a revisar y dije, qué diferentes están los resultados a la mía. Lo acepto, total. ¿no? Y Porque en eso yo vi tu encuesta el día de ayer y hoy veo la otra, de la otra empresa. Y digo, bueno, y entonces, ¿cómo cuadramos? Claro, ¿verdad? es totalmente opuesta. Totalmente opuesta. Gallup dice que Sandra Torres va en primer lugar. Ajá, exacto. ¿No? Que al faltar Pineda sería Sandra Torres la que estuviera en primer lugar. Por supuesto. Y obviamente yo pensé, tengo que responder por mi encuesta. Claro. Empiezo a revisarla muy bien, yo la reviso con lupa, es lo mío. Y veo en la metodología que Gallup dice que encuestó en Panamá y da resultados de Guatemala. ¿Qué tiene que ver Panamá? O sea, totalmente diferente. Tú eres mexicana, vienes a Guatemala, encuestas a 900 personas. Así es. Vienes acá, tú lo haces localmente. Pero ¿cómo una encuestadora en otro país puede emitir Es que es un error tan garrafal que nos cuesta trabajo entender.
Pues yo, Pero yo te lo yo voy a me quedé en decir. shock, ahorita te digo la verdad, me quedé en shock, no lo había visto, Yo sino que también. suerte que lo estaba viendo en pantalla, ¿verdad? Esta encuesta es totalmente diferente. Yo también, porque yo tengo que responder por mi trabajo. Ujú. Entonces, cuando lo veo es diametralmente diferente, dicen que Sandra Torres está arriba, leo la metodología y lo primero que me encuentro es que la encuesta fue, según esto, realizada en Panamá. Vean la metodología, creo que está Por supuesto, rondando nada por que ahí, ver. porque a mí me Ujú. la mandaron, Ujú. y da resultados de Guatemala, eso es imposible. Entonces, yo puedo presumir que esa encuesta ni siquiera la realizaron. Ujú. Porque A la hora de meterte a tu página, pueden ver la metodología ahí Claro. de la encuesta. Okay. Y es lo que más yo les recomiendo que Ujú. estudien y analicen al momento de tener una encuesta en sus Ujú, manos. ujú. Por ejemplo, he visto metodologías de encuestas de aquí donde dice que hicieron 1,400 entrevistas el 20 y el 21 de mayo. Eso, nosotros que nos dedicamos a eso, no es posible. No es posible procesar tantos datos Ujú. en 2 días. Entonces, estas metodologías ayudan para que desde que yo lo veo digo, esto no es real. Ujú. No puedo decir que no la hicieron, pero no está bien hecha y no es real. Ujú. Que tengas un error tan grave de decir que la encuesta la levantaste en Panamá, pero estás dando resultados de De Guatemala. otro país. ¿verdad? No, tampoco eso no es súper sospechoso. Claro. No sabemos si de verdad la levantaron o no, si están diciendo mentiras o no, si estos datos que tienen son la realidad o no. Entonces, entiendo que la gente esté confundida. Yo lo estaría, obviamente. Totalmente. Y cuando yo veo los resultados, yo también dije, ¿cómo es posible que le salga algo diferente? Si yo he tenido los datos en las manos y estos son mis resultados, pues más bien ese es el problema, que no hay quien regule a las empresas No tenemos una encuestadoras. institución en Guatemala como la que existe en tu país para Exacto. regular todo tipo de... Y esto de estar levantando información es muy importante. Es muy delicado. Estamos hablando de las situaciones y la voluntad ciudadana. Entonces no podemos presentar datos falsos, erróneos. No debemos hacerlo. Y que es tu ¿no? obligación hablar con la verdad, pues. Y hacer bien nuestro trabajo. Hacer bien tu A mí me trabajo. parece un error garrafal que la metodología de una empresa encuestadora seria Ujú. digan que levantaron en un país y dan resultados de otro país. No nos cuadra. No, Ujú. y se supone que estamos haciendo cosas serias, ¿no? Por supuesto. Porque eso es lo que estamos haciendo, Por algo supuesto. muy serio. Por supuesto. Entiendo que estos resultados de las encuestas pues también inciden en la opinión ciudadana y en las Ujú. decisiones de los ciudadanos. Ujú. La decisión más importante política y socialmente de un país es la decisión de su presidente. Y Total. que esto no puede pasar. Entonces, No nos puede seguir pasando. no puede seguir pasando. Y también darles el tip a las personas Ujú. de que analicen las metodologías de las encuestas, Ujú. quién representa a la encuestadora, Ujú. porque muchas veces me ha pasado que busco en páginas de internet y no hay una dirección ni siquiera de la encuestadora y todos esos datos te van diciendo qué tan verdadera o no es una información. Totalmente. Así que le pedimos al pueblo de Guatemala que realmente abran sus ojos, que analicemos, pero que estudiemos, que leamos de verdad. ¿Tú nos podrías repetir nuevamente tus redes sociales? Claro que sí. Ujú. Es @GII360 oficial, eso es en Instagram. En Twitter estamos como @GII360 y en Facebook igual. Y nuestra página de internet para que visiten la encuesta es www.gii360.com.mx. ¿Qué mensaje le das tú a las personas que realizan tu trabajo, pero que se dejan manipular? Pues tomar conciencia de que lo que estamos haciendo es muy serio y incide en la voluntad de mucha gente, ¿no? Nuestro trabajo es más hacia lo público que hacia lo privado. Entonces debemos hacerlo Y con que está en mucha juego ética. un país, está en juego nuestro país. Y el futuro del país. Y el futuro. Y otra cosa que me gustaría decir de Betty es que a veces volteamos a ver a los candidatos en las elecciones, pero lo más importante son las necesidades ciudadanas. Lo más importante es que ustedes nos parecemos mucho las situaciones de México a Guatemala. Total. Vivimos una inseguridad muy grande, Terrible. el dinero no alcanza, no hay empleo en muchos lados, entonces temas de salud, de educación. Entonces, eso es lo verdaderamente importante, que escuchemos las propuestas, que veamos cuáles son los resultados del pasado. Total. Y que participemos. Total. Porque eso es lo que está en juego, el futuro de los guatemaltecos. Que eso es por lo que tenemos que luchar nosotros en cada uno de nuestros países, ¿verdad? Porque realmente hablemos con la verdad. Claro, y se trata también de algo, de lo justo, de la justicia.
Ana Laura, de verdad, un verdadero placer haberte tenido en el noticiero El Vigilante. Para mí es un gusto conocerte. Muchas gracias, Una persona con un igualmente. carisma muy, muy bonito. Gracias, muchas gracias. Saludos a México, por favor, a nuestro hermano país. Y sabemos que muy pronto te vamos a volver a tener aquí en este canal. Claro que Seas sí. tú bienvenida a Guatemala y que hayas tenido momentos bonitos, no como los que se expresan por otros lados, ¿verdad? Que tienen en Guatemala. Guatemala es un país muy hermoso. No, es hermosísimo. Ajá. Y yo les digo, quiero conocer Tikal, vengo a trabajar, no me da tiempo, pero he visto las fotos, los videos, está hermosísimo. Sí conozco la Antigua, fui de carrerita. ¿Y te gustó? Está hermosísima, Ok. me encanta, me encanta. Quiero venir unos días ya después Pues de todo invitadísima esto, para que ojalá vayamos sí se a pueda. conocer. Sí, con Ujú. mucho gusto, y la comida deliciosa. Ay, qué Todo, bueno. todo rico, todo bonito. Qué bueno. Así que Guatemala, muchísimas gracias por estar atentos a este programa. Nuestro destino está en las manos de cada uno de nosotros. Recuérdenlo, por favor. Así que los esperamos la próxima semana con más noticias. Estamos así de nuestras elecciones. Por favor, analicen su voto. Noticiero El Vigilante presenta El destino en tus manos. Con Elizabeth Alcerro. Los comentarios de este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.